Bienvenidos mis hermanos a su canal Geopolítica Profética. Vamos a tener algunos comentarios en relación al último debate que tuvo el pastor Jonathan con el hermano Enrique, un hermano adventista del séptimo día que tiene un canal en las redes sociales llamado Séptimo. Este debate se dio hace algunos días atrás, estuvo muy interesante. El hermano Séptimo presentó los orígenes del sábado, cómo el Señor apartó ese día como un día especial santificado por Él, bendecido, y que Dios lo reposó, no solamente dejando de criar, sino que el Señor lo reposó mediante una festividad de alegría, de gozo, donde el Señor se deleitó al ver su creación, y no solamente el Señor, sino los seres creados del universo que contemplaron cómo se efectuaba esa obra creadora, cómo el Señor en 6 días hizo esta obra maravillosa. Entonces el Señor establece el séptimo día como su firma, establece el séptimo día como un monumento conmemorativo de la creación, que señala a su autor, que señala a Dios como el creador de todas las cosas. Y nuestro hermano Séptimo, en su exposición, señaló claramente por qué el séptimo día, el Shabbat, el sábado, está en vigencia hasta el día de hoy como un mandamiento que señala a Dios como el creador, y que es un mandamiento que debería traernos a nosotros también alegría y gozo, porque así como el Señor se gozó y se alegró en ese séptimo día al culminar la creación, el Señor Dios del cielo nos dio ejemplo a nosotros para que también nosotros veneremos al Señor en ese día. Ese día lo consideremos sagrado. Cuando el Señor bendijo el séptimo día, bendijo ese día especial, era para beneficio de alguien. Cuando algo se bendice, alguien debe recibir ese beneficio. Asimismo, cuando algo es santificado, alguien también tiene que considerarlo sagrado. Y usted puede ver, mis hermanos, que en cuanto al séptimo día, es un espacio-tiempo que el Señor santificó, o sea, lo apartó para uso sagrado, para hacer cosas exclusivamente relativas a la adoración y a todo lo que tiene que ver con nuestra consagración y nuestro culto a Dios. Ahora, veamos, mis hermanos, que el pastor Jonathan en su exposición, en sus primeros minutos de exposición, él indica que el sábado no fue hecho para la humanidad, que el sábado fue hecho exclusivamente para Israel, y que no hay, dice él, ningún texto que diga que el sábado es señal para la humanidad. Y vamos a ver el vídeo donde él comenta esto, y luego vamos a efectuar los comentarios pertinentes. Veamos el vídeo. Me pidió hacer una exposición de esto, así que vamos a hacerlo lo más rápido posible. Comenzando con Éxodo 31:16, y lo que vamos a ver aquí es que el sábado fue dado exclusivamente para Israel, no a los gentiles, no a la iglesia. Por eso no hay evidencia en el Antiguo Testamento que Dios haya demandado a algún pueblo gentil por no haber guardado el sábado. Y tampoco vemos lo mismo en la iglesia. No hay demanda a la iglesia por no guardar el sábado, y tampoco vemos hasta el juicio final a la humanidad que se le juzgue por no haber guardado el sábado, ¿no? Éxodo 31:16 dice: guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí, dice Dios, y los hijos de Israel. No dice entre mí y la humanidad,
sino entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Entonces, si el sábado fuera para la humanidad, nada hubiera costado aquí que Moisés escribiera, pues, señales para siempre entre mí y la humanidad. Tendría que sustentarse, tendría que responderse por qué la Biblia no dice esto de manera clara y específica. Bueno, ya ustedes escucharon la postura del pastor Jonathan con relación al sábado. ¿Y qué podemos comentar al respecto? En primer lugar, mis hermanos, tenemos que decir lo siguiente. ¿Por qué el Señor está diciendo en su palabra que el sábado es una señal entre Él y los hijos de Israel? ¿Qué sucede con Israel? Bueno, en primer lugar, tenemos que indicar, mis hermanos, que Israel era el pueblo escogido de Dios. El mundo estaba dividido en esos tiempos, mis hermanos. La humanidad estaba dividida en dos categorías. Estaban los judíos, por un lado, el pueblo de Israel, y los demás pueblos, los pueblos paganos o los pueblos gentiles o la humanidad en general. Pero Dios había apartado a Israel con un propósito. Desde que el hombre cayó en pecado, mis hermanos, la humanidad se dividió en dos bandos, los hijos de Dios y los hijos del diablo. Los hijos de Dios siempre se caracterizaron por llevar frutos de obediencia a Dios y por tener el legado, el custodio de la voluntad de Dios y de los planes de Dios. Y no solamente eso, sino que los hijos de Dios tenían la misión de ser luz al mundo, de llevar el mensaje de salvación a los pueblos paganos que eran idólatras y no conocían al Dios verdadero. Usted puede ver la historia, por ejemplo, de Noé. Vemos el caso de Abraham. Más adelante el caso de Isaac, de Jacob. Y luego viene el pueblo de Israel que queda en Egipto, allá esclavo durante más de 400 años, mis hermanos. ¿Y qué sucede entonces? Dios libera a ese pueblo, pero lo libera con un propósito. Con un propósito de que ese pueblo de Israel siguiese cumpliendo el cometido por el cual Dios había señalado y había escogido a sus hijos, a su remanente desde un principio, y era que ellos fueran luz y que fueran bendición a otras naciones, a los pueblos gentiles y paganos, y que dieran a conocer al verdadero Dios. Y nosotros notamos, mis hermanos, por ejemplo, aquí en la palabra de Dios, que la palabra de Dios indica claramente este propósito en Isaías, el capítulo 49, verso 3 al 6. Dice así: y me dijo Israel, tú eres mi siervo, tú serás para mí motivo de orgullo. Pero yo dije, de balde he trabajado, he gastado mi fuerza sin ningún provecho, pero el Señor me hará justicia, mi Dios me dará mi recompensa. Pero ahora ha hablado el Señor, el que me formó desde el vientre para que fuera yo su siervo, para que se reuniera a Jacob, para que hiciera a Israel volverse a él. Así yo seré muy estimado a los ojos del Señor, y mi Dios será mi fuerza. Y ha dicho, muy poca cosa es para mí que tú seas mi siervo, y que levantes las tribus de Jacob, y restaures el remanente de Israel. Te he puesto también como luz de las naciones para que seas mi salvación hasta los confines de la tierra. El Señor, mis hermanos, estableció a Israel para que fuera luz a las naciones hasta los confines de la tierra. Y esto lo podemos probar con muchos otros textos más. Podemos probarlo con muchos otros textos más. Dios escogió a ese pueblo por gracia y por misericordia, para utilizarlos como un medio para llevar adelante el plan de salvación, para dar el conocimiento del verdadero Dios a los pueblos del mundo que estaban sin Dios, que estaban perdidos, mis hermanos. Y
Dios escoge a Israel para que Israel se convirtiera en un medio de proclamación, de salvación y de luz en el mundo. Pero lamentablemente el pueblo de Israel no cumplió. Tanto era así, mis hermanos, que Israel era el centro de la atención de Dios en este planeta. Y mire usted lo que dice Isaías 56 del 1 al 7. Israel era el centro donde los extranjeros y los paganos tenían que venir para recibir el conocimiento de Dios y poder entonces caminar por el sendero de la salvación. ¿Y cómo era esto? Esto era de esta manera, dice Isaías 56 del 1 al 7. Así dijo Jehová: guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado el hombre que hace esto y el hijo del hombre que lo abraza, que guarda el día de sábado para no profanarlo y que guarda su mano de hacer todo mal. Entonces, como el pastor Jonathan en el debate señala de que el sábado no fue para la humanidad, no fue dado a la humanidad. Fue dado a Israel como una señal porque era el pueblo de Dios. Y tenía que ser luz, tenía que distinguirse. Y algo que lo distinguía a ellos iba a ser que observaran el Shabbat, el sábado. Y todo aquel gentil, todo aquel extranjero que deseara conocer al Señor, a Jehová, que deseara salvar su vida, ¿qué tenía que hacer? Tenía que venir al pueblo de Israel, hacerse parte de Israel. Y lo primero que tenía que hacer, dice, era guardar el sábado para no profanarlo y su mano de hacer todo mal. O sea, apartarse de todo pecado. Y todo esto tenía que hacerse por fe. ¿Sabe por qué? Porque el libro de Habacuc, que es en el Antiguo Testamento, señala que el justo por la fe vivirá. Es que Dios siempre ha tenido un solo método para salvar al ser humano. No son dos métodos, que en el Antiguo Testamento se salvaban por las obras o por la ley y que en el Nuevo Testamento nos salvamos por la fe. Jamás. Eso es una falacia, mis hermanos. Siempre la salvación ha sido por fe en Jesús, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. La diferencia está en que en el Antiguo Testamento estaban bajo promesas y a través de los rituales de sacrificio de animales, el derramar la sangre de corderos y de toros y de otros animales no era más que figura o era un símbolo del futuro Mesías que habría de venir, de Cristo Jesús, el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces ellos estaban bajo una promesa, pero una vez que Jesús llega y cumple esa promesa y muere en la cruz y resucite y ascienda al cielo a interceder por nosotros en el santuario celestial, ya no estamos bajo esa promesa, ahora estamos en una realidad. No es necesario ahora sacrificar animales, ni observar esas ritualidades para encontrar la justicia. Simplemente por fe y solamente por fe en Cristo Jesús, porque la salvación, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, sigue siendo por fe en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero lamentablemente Israel, en vez de ver a Jesús en esos sacrificios y en esas ritualidades que se celebraban en el Antiguo Testamento, ver a Cristo Jesús en ellos, se concentraron simplemente en lo ritual, en las ordenanzas, y no vieron a Jesús por fe. Y empezaron a justificarse por los actos externos, por esas obras, por esas ritualidades, esas ceremonias, esas liturgias. Empezaron a poner su propia justicia. Sin embargo, encontramos en Hebreos capítulo 11 una galería de hombres y mujeres que allá en el Antiguo Testamento, un remanente fiel de Israel que sí pudo entender, discernir el plan de salvación. Y en vez de ver en las ritualidades y en las ceremonias el objeto de la salvación en sí mismo, veían en ello un símbolo que los llevaba a Cristo Jesús, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ellos miraban
en ese sacrificio a ese Mesías que iba a venir. Y por eso están en la galería de la fe del capítulo 11 de Hebreos. Pero lamentablemente la mayoría del pueblo de Israel se extravió. Como nación se extraviaron al punto que cuando Jesús vino, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, no le pudieron conocer. Porque estaban embotados en sus sacrificios, en sus ritualidades, en sus ceremonias, en su liturgia. Y dejaron de ver realmente a Cristo Jesús en cada uno de esos detalles. Y cuando Cristo vino no le reconocieron. A los suyos vino y a los suyos no le recibieron. Y nosotros notamos, mis hermanos, que aquí en Isaías 56, versículo 1 al 7, dice que el extranjero, el versículo 3, y el extranjero que sigue a Jehová, que no hable diciendo, dice, me apartará totalmente Jehová de su pueblo, ni diga el eunuco, he aquí yo soy árbol seco. Porque así dijo Jehová, a los eunucos que guarden mis días de sábados y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto. Yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas. Nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. Versículo 6. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle, y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el sábado para no profanarlo y abracen mi pacto. Versículo 7, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Ese era el propósito de Dios para con Israel. Así que como el pastor Jonathan va a decir que el sábado no era para los extranjeros, era señal para Israel. Pero el extranjero tampoco se podía salvar, mis hermanos, siendo simplemente un extranjero y no viniendo al Señor, a Jehová. Para poder encontrar el camino de salvación, el extranjero, el gentil, el que no era parte de Israel, tenía que hacerse un israelita y observar el pacto del Señor, incluyendo el sábado. Así que el sábado, como bien lo dijo Jesús, fue hecho para el hombre. Aquí se comprueba en Isaías 56, versículos de 1 al 7, que el sábado fue hecho para el hombre, no solamente para Israel. Y era una señal para Israel. Pero una vez que el extranjero se convirtiere a Jehová, guardando sus mandamientos, incluyendo el sábado, y formara parte del pueblo de Israel, entonces, mis hermanos, para ese extranjero también el sábado se convertía en una señal para él, porque el sábado fue hecho para la humanidad, para la humanidad. El propósito de Dios era que el sábado fuera hecho para la humanidad, pero lamentablemente la humanidad no conoció los pactos de Dios. La humanidad desde un principio se descarrió, mis hermanos. Desde la época de Caín y Abel, ahí vemos los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y después del diluvio, ustedes pueden ver, mis hermanos, en el caso de Nimrod, cuando se construye la Torre de Babel y demás, cómo los seres humanos se extravían y se van tras dioses que no eran dioses. Se van tras ídolos y no conocieron. Se olvidaron del Dios verdadero. Pero Dios siempre tuvo hombres y mujeres. Tuvo siempre Dios un remanente fiel, que no solamente fue obediente a todos los mandamientos de Dios, sino que proclamaron el mensaje de salvación a los seres humanos. Entonces Dios se propuso usar a Israel como un medio, como dice el capítulo 49 de Isaías, de bendición y de luz para todas las naciones y hasta los confines de la tierra. Israel tenía que proclamar el mensaje del plan de salvación del Señor. Y una vez que los gentiles escucharan ese mensaje, una vez que los seres humanos escucharan ese mensaje, tenían entonces que venir, apartarse de todo mal, como dice Isaías 56, capítulo 1 al 7, apartarse de todo mal, guardar el pacto de Dios, incluyendo el día sábado, el Shabbat. Tenía que haber una conversión.
de ese ser humano, porque para él también era la salvación, porque Cristo vino a morir por todos. Pero solamente aquellos que le aceptasen como Salvador y Señor recibirían los beneficios de la salvación. Porque el Señor no vino a salvar al mundo en sus pecados y desobediencia, sino el Señor Jesús vino a salvar al ser humano de sus pecados. Y Marcos capítulo 2, versículo 27 dice lo siguiente. También les dijo, y estoy leyendo de la Reina Valera contemporánea, esa versión que traduce de una manera muy interesante este texto. Mire usted, dice así, también le dijo, el día de reposo se hizo por causa del género humano y no el género humano por causa del día de reposo. Y en la traducción en lengua actual dice así, de ese mismo verso, el sábado se hizo para el bien de los seres humanos y no los seres humanos para el bien del sábado. Y en la Nueva Biblia Viva lo traduce así, el sábado se hizo para el ser humano y no el ser humano para el sábado. ¿Cuál era el problema que había entre los judíos y los discípulos de Jesús cuando los judíos acusaron a los discípulos de Jesús de hacer cosas ilícitas en sábado porque recogían espigas para saciar su hambre? Jesús, después de ponerle dos ejemplos donde ellos tenían que inferir, ¿verdad?, de que los discípulos de Jesús no estaban violando el mandamiento. Luego Jesús le dice a ellos que el sábado fue hecho para beneficio del ser humano y no el ser humano para beneficio del sábado. ¿Qué quiere decir esto? Cuando Dios hizo el sábado, lo bendijo, lo reposó y lo santificó. Y Jesús está apelando aquí, mis hermanos, a Génesis 2, donde el Señor hace el sábado. Dice, el sábado fue hecho. ¿Cuándo fue hecho el sábado? Cuando Dios levantó al pueblo de Israel, cuando lo sacó de Egipto. Ahí fue que Dios hizo el sábado, cuando le dio las tablas de los 10 mandamientos. De ninguna manera. Dios hizo el sábado en la creación. El séptimo día, el último día de la creación, el Señor, después que crió en 6 días, hizo otro día. Y ese otro día el Señor reposó, lo santificó, o sea, lo apartó para uso sagrado y lo bendijo. Pero esa bendición alguien tiene que recibirla. Alguien tenía que recibir la bendición. ¿Quién iba a recibir la bendición? Jesús está diciendo acá que el ser humano, Adán, fue el primer ser humano. Entonces, aquí claritamente, como dice en la Reina Valera contemporánea, dice, también le dijo, el día de reposo se hizo por causa del género humano y no el género humano por causa del día de reposo. Y en la traducción en lengua actual dice, el sábado se hizo para el bien de los seres humanos, o sea, para el beneficio de los seres humanos. Entonces, cuando el Señor bendijo el séptimo día, ¿quién iba a recibir esa bendición? ¿Alguien tiene que recibirla? ¿Alguien tiene que recibir esa bendición? Jesús está diciendo aquí que esa bendición era para el ser humano. Y no que los seres humanos fueron hechos para el bien del día de reposo o del día sábado. Pero precisamente eso fue lo que hicieron los judíos, mis hermanos y amigos. Eso fue lo que hicieron los judíos. Ellos cambiaron el orden de los factores que sí altera el producto. Porque los judíos en esos tiempos, y se mostró ahí en la disputa cuando señalaron a los discípulos como que violaban el sábado,
por hacer lo que no era lícito según ellos, por recoger espigas para saciar el hambre. Mis hermanos, los judíos habían convertido el sábado no en una bendición, no era para bien del hombre. Los judíos habían convertido al ser humano en un servidor de el sábado. Habían convertido al ser humano en un esclavo del sábado. Habían puesto cargas sobre el ser humano en la observancia del sábado. Y mis hermanos, basta leer la tradición oral de los judíos acerca del sábado. Y usted va a ver la cantidad de reglamentos que ellos habían puesto que Dios no les había dicho ni les había revelado. Una serie de cargas que habían puesto sobre el sábado. Como que no se podía caminar más de una milla. Como que no podías escupir en el suelo porque hacías lodo, tenías que escupir en una piedra para que no se hiciera lodo. Que no se podía sanar en sábado. Y cosas semejantes, cargas que Dios no había puesto. Y habían hecho entonces del hombre un servidor del sábado, con cargas adicionales. Cuando Jesús dijo que el sábado no fue hecho para que el hombre sirviera al sábado, o para que el hombre fuera beneficiario, para que beneficiara al sábado, sino que más bien era al revés. El sábado fue hecho para que el hombre fuera bendecido, para que el hombre se alegrara en el sábado. Y nosotros encontramos que el profeta Isaías lo dice, que si al sábado lo llamaras delicia santa, gloriosa de Jehová, y te deleitaras en él, ¿verdad? Y lo veneraras alabando al Señor, ese día dedicándolo al Señor. Entonces el Señor te haría subir sobre las alturas y te daría a comer, ¿verdad?, de lo que le había prometido a Jacob. Mis hermanos, es interesante ver cómo hoy en día, y estamos a la expectativa, cada día se levantan más a través de las redes sociales y diferentes medios, personajes atacando el sábado y la ley de Dios. Se han vuelto enemigos de la ley de Dios. Pero ¿sabe qué, mis hermanos? Es que ya estamos en el fin del tiempo. Cristo viene pronto y el diablo quiere anular la ley de Dios. El diablo quiere atacar ese mandamiento. La palabra de Dios indica que el Señor demanda obediencia total. ¿Cómo puede ser que un hijo de Dios que ha sido salvado por la fe, ahora sus frutos estén dando evidencia de transgresión y de injusticia? Y todo el problema es con el sábado, mis hermanos. Con nosotros los nuevos mandamientos no hay problema. El problema es con el sábado. Cuando examinamos las escrituras nos damos cuenta que Israel estaba bajo un pacto mosaico, un pacto veterotestamentario que era exclusivo con Israel, que marcaba justamente la constitución para la nación de Israel y su relación con Jehová. Entonces, cuando Dios cambia su programa escatológico, va a cambiar su trato y va a cambiar su agente para con el mundo. Va a dejar a Israel a un lado, lo dice Romanos capítulo 11, la va a dejar endurecida a un costado y va a tratar con gentiles. Pero la manera en que trata ahora con los gentiles no es la misma manera, no es la misma forma en que trató con el pueblo de Israel. Es más, en Jeremías, cuando se establece el nuevo pacto o se anuncia el establecimiento del nuevo pacto, dice que será un pacto no como el que hizo con la casa de Israel el día que los tomó de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Entonces, claramente Dios había ya de antemano dicho que era un pacto diferente, no era el mismo pacto, era un pacto superior y por lo tanto ahora las cosas iban a cambiar dramáticamente, ¿no? Note que él señala que dice que Israel estaba bajo un pacto mosaico o veterotestamentario. Cuando Dios cambia su programa escatológico o su trato con Israel, dice, deja a Israel a un lado. Ustedes lo escucharon.
deja a Israel endurecido. Y luego él dice que ahora Dios hace un trato con los gentiles y que ese trato es un trato diferente, de una manera diferente. Y luego cita del libro de Jeremías para decir que Dios, ahora que tiene endurecido Israel y que lo ha apartado, ahora Dios con los gentiles va a hacer un nuevo trato, un nuevo pacto. Yo quisiera preguntarle a Jonathan, ¿de dónde ha sacado eso? Porque eso no es lo que dice Jeremías. Vamos a ver qué dice Jeremías 31, 31 al 33. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Jacob y la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, bien que fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Mas este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en sus entrañas y escribiréla en sus corazones, y seré yo a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. ¿Dónde dice aquí que el nuevo pacto era con los gentiles? Pastor Jonathan. ¿Dónde dice aquí que el nuevo pacto es con los gentiles? Aquí la palabra de Dios me está diciendo en Jeremías que el pacto es con Jacob y la casa de Judá. O sea, con los israelitas. Con los israelitas. Y esto se confirma en Hebreos capítulo 10, verso 16. El apóstol Pablo lo confirma. Así que el Señor nunca hizo pacto con los gentiles. Si bien es cierto, mis hermanos, que por la desobediencia de Israel, Israel ha sido puesto aparte. Pero el nuevo pacto se cumple, mis hermanos, en Cristo Jesús. Porque la palabra de Dios en Gálatas 3 dice que si soy de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Así que el pacto de Jeremías 31 al 33, que lo confirma Hebreos 10, 16, el apóstol Pablo, es aplicado a todos aquellos que son israelitas por la fe en Cristo Jesús. Porque ahora nosotros los gentiles somos herederos y somos parte de ese pacto de Jeremías 31, del 31 al 33, parte de ese pacto, nuevo pacto, por medio de Cristo Jesús, el cual es Israel, porque Jesús es Israel, el verdadero Israel. Y al pertenecer al verdadero Israel, que es la raíz, que es Cristo Jesús, nosotros las ramas injertadas, los gentiles, podemos vivir por la misma savia de la raíz que es Cristo Jesús y somos ahora parte de Israel. Porque según Efesios capítulo 2, nosotros los gentiles estábamos no teníamos la ciudadanía de Israel. Estábamos alejados de los pactos de la promesa, sin Dios y sin esperanza en el mundo, dice el capítulo 2 de Efesios. Pero ahora Cristo vino a tumbar o a quitar esa pared de separación y vino a hacer de ambos pueblos un solo pueblo. Léase Efesios 2. Y ya no hay varón, no hay hembra, no hay israelita, no hay griego, no hay gentil. Dios de ambos pueblos hizo uno. Y si somos de Cristo, somos el linaje de Abraham. Somos Israel y somos herederos de las promesas. Y también somos beneficiarios de los pactos de Dios, de la salvación y de la esperanza. Por lo tanto, Jeremías 31 al 31 al 33 dice que el pacto que haré
El nuevo pacto que haré con la casa de Jacob y la casa de Judá, ¿verdad? O sea, con Israel, de la cual somos nosotros por medio de Jesucristo, según Gálatas 3 y otros textos más, mis hermanos, somos israelitas. Entonces ese pacto es de nosotros, si somos de Cristo. ¿Y en qué consiste ese pacto? Ese pacto consiste en que Dios daría su ley en su mente y en el corazón el Señor lo iba a escribir. En eso consistía el pacto. Y el pacto no estaría exterior, en tablas de piedra. Estaría en el corazón, porque el Señor le escribiría ya no en tablas de piedra, le escribiría dentro de nuestro corazón. Y en Deuteronomio capítulo 6, versos 4 al 6 dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todo tu poder. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Qué palabras eran esas? Los 10 mandamientos. Léalo para que usted vea en el capítulo 5, capítulo 4 y 5 de Deuteronomio está el contexto de este texto que acabo de dar. Dice que esas palabras: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente y con todo tu corazón, con toda tu alma, ¿verdad? O sea, con toda tu mente, con todo tu poder. ¿Y estas palabras dónde estarán? ¿Qué palabras? ¿Qué palabras? ¿Cuáles palabras? Los 10 mandamientos. Es el contexto. Los 10 mandamientos. Que les quede bien claro, mis hermanos. Los 10 mandamientos, esas son las palabras. ¿Y a dónde estarían esas palabras? Estarán sobre tu corazón, dice el versículo 6 de Deuteronomio 6. Esas palabras, esos 10 mandamientos estarían en tu corazón. Pero ¿qué sucedió con Israel, mis hermanos? Israel no cumplió. Porque esas palabras nunca se las grabó en el corazón de Israel, sino que puso su justicia propia mediante las obras. Pero ahora el nuevo pacto de Jeremías 31, del 31 al 33, y confirmado por Hebreos 10, 16, el Señor dice que el nuevo pacto consiste que ahora sí, a través del Espíritu Santo y el sacrificio de Cristo en la cruz y el Espíritu Santo del Señor, sí va a ser posible que lo que para Israel fue imposible, para nosotros sea posible. O sea, que esos 10 mandamientos estén escritos en nuestro corazón. Deuteronomio 11, 18 dice: Por tanto pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y la ataréis por señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos. Deuteronomio 5, 22 al 33. Estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte, de en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad, a gran voz, y no añadió más. Nada más fueron 10 mandamientos. No añadió más. Dicen algunos 613 mandamientos. Ok, pero esto es aparte. Esto es lo que Dios iba a escribir en el corazón. Son 10 mandamientos que iba a escribir. Dice que no añadió más. No añadió más. ¿O usted dice que añadió? No añadió más, dice acá. Y las escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí. Ah, pero el Señor ahora quiere, en el nuevo pacto, ya que Israel falló, porque el propósito era que esos 10 mandamientos que estaban escritos en tabla de piedra estuvieran en el corazón del israelita, pero ellos fallaron. No permitieron a Dios, por falta de fe, que fueran escritos en su corazón. Y por eso fueron desgajados del olivo, de la raíz principal del olivo, que es Cristo Jesús. Y en el nuevo pacto ahora, el Señor injerta del olivo silvestre, de los gentiles, injerta. ¿Para qué? Para que cumpla lo que Israel no pudo cumplir. El nuevo pacto, Jeremías 31 al 33, Hebreos 10, versículo 16. El pacto consiste en que Dios iba a escribir, porque siempre lo quiso, que esa ley estuviera en el corazón del hombre. Y vuelvo y leo, y terminamos con esto, Deuteronomio 11, 18. Por tanto pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y la ataréis por señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos. Mis hermanos, repasa este vídeo una y otra vez. Repasa este vídeo una y otra vez hasta que usted pueda entender. Pídale al Espíritu Santo, no le pida a la inteligencia artificial. Como dice el profesor Cristian,
Pídale al Espíritu Santo en ayuno y oración, porque estas son cosas espirituales que se han de discernir espiritualmente, y el Espíritu Santo es el único que puede convencerlo de la verdad. Pídale al Espíritu Santo que pueda entender esto. Revise para atrás. Deuteronomio 6, mis hermanos, 4 al 6, nuevamente. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todo tu poder. Y estas palabras, ¿cuáles palabras? ¿Cuáles palabras? Los 10 mandamientos, que es lo que está para atrás. Leas el capítulo 5 y el 4. Y estas palabras que yo te mando hoy, ¿cuáles palabras? Los 10 mandamientos estarán sobre tu corazón, escritas en el corazón. Ese es el nuevo pacto. No lo que Dios va a escribir en el corazón, en el nuevo pacto, no es una nueva ley moral, hablando de la ley moral, de mandamientos morales. Lo que Dios va a escribir, mis hermanos, son esos 10 mandamientos, de los cuales penden los demás, de los cuales se derivan los demás. Porque hay unos que dicen, no, porque nada más son 10 mandamientos. No, nada más son 10 mandamientos, mis hermanos. Lo que sucede es que los 10 mandamientos prácticamente es un resumen. Porque de cada uno de ellos depende lo demás. Donde usted se va a dar cuenta que todos los demás aspectos que tienen que ver con el amor a Dios y el amor al prójimo, los aspectos morales, están relacionados con alguno de los 10 mandamientos. Como por ejemplo, dice que toda avaricia es idolatría. ¿Qué le parece? O sea que idolatría no es nada más creer en un Dios ajeno o tener una estatua, una imagen para venerarla, sino que toda avaricia es idolatría. Así cada mandamiento tiene por ahí sus derivados. Mis hermanos y amigos, que Dios me los guarde y que Dios me los bendiga, es mi deseo y mi oración. Amén.